que se ha estado hablando, como hemos estado hablando en los últimos días con respecto a la parlamentaria, a las decisiones, al plan de reforma migratoria que fue rechazado por la parlamentaria en el pasado domingo, donde se le daba una residencia a los Dreamers, a los TPS, a los trabajadores esenciales. Ahora ya fue rechazado ese proyecto por la parlamentaria y el senador por el estado de New Jersey, Bob Menéndez, dijo ayer que han pasado décadas desde sus inicios en la Cámara de Representantes luchando por una reforma migratoria inclusiva o humana que saque de la sombra a millones de inmigrantes indocumentados que trabajan para beneficios de sus familias. Sin embargo, en vez de trabajar con nosotros, los republicanos han redoblado sus tácticas trumpistas y se han negado a negociar de buena fe para crear un sistema migratorio que trate a los inmigrantes con la dignidad y el respeto que ellos se merecen. De acuerdo, Menéndez dice que sigue creyendo que este año es el año que se podrá lograr una reforma migratoria inclusiva y humana para millones de personas y indocumentados y no dejarán de luchar hasta que lo logren. La comunidad de inmigrantes ha esperado demasiado y ha trabajado arduamente por el bien del país y no aceptaremos un no como respuesta. Es posible que hayamos perdido una batalla, pero seguiremos luchando hasta que los inmigrantes indocumentados tengan la oportunidad de compartir completamente el sueño americano. Seguiré trabajando hasta que las lágrimas de miedo se conviertan en lágrimas de felicidad, dijo el senador Bob Menéndez. Y como dijimos, ya todos sabíamos cuál era el plan que tenían de agregar a esa persona y ahora se está creando el plan B, y el plan B de la reforma migratoria es el siguiente. ¿Te acuerdas que habíamos hablado del register? Sí. O sea, lo mismo que yo dije en el día de antes de ayer es lo mismo, el mismo plan que hay. Pegamos en eso. El register es un mecanismo migratorio que está vigente en los Estados Unidos ya en base a una ley creada, porque lo que decía la parlamentaria era que no se podía crear una nueva ley en base al presupuesto y que tenía que ser una modificación de una ley existente. Entonces el register es un procedimiento migratorio que le otorga la residencia permanente a las personas que están en Estados Unidos del día 1 de enero del año 1972. Entonces lo que se pretende es cambiar la fecha al register y que el register sea, hay fechas que están hablando, ya incluso se está hablando del año 2020, de todas las personas que están en Estados Unidos en esa fecha determinada, y es mucho más fácil a implementar un procedimiento como el register que implementar la cuestión en cuanto a los trabajadores esenciales, porque tú tienes que determinar si tú eras trabajador esencial, si tú no estabas trabajando en esa época, quién es trabajador esencial, o sea, era más complicado. Entonces, con esta, si lo ponen en base al register, es mucho más sencillo y abarcaría a más personas. Entonces, lo único que tiene el register es que el register solamente es para personas que nunca han aplicado para la residencia. O sea, si alguna vez tú aplicaste para la residencia y te la negaron, si alguna vez tú entraste en un procedimiento de deportación, tenías una residencia temporaria y no aplicaste para la permanente y te quedaste así, no puedes aplicar para el register. Esa es la primera opción del plan B de la reforma migratoria que se debate ahora mismo en el Congreso. La segunda opción que tienen ellos es la 245I. La 245I es una ley que se hizo y que terminó en el año 2001, que le permitía a las personas que estaban en Estados Unidos ajustar el estatus y conseguir su residencia dentro de los Estados Unidos, siempre y cuando tuvieran o un familiar calificado o tuvieran una compañía que lo patrocinara en base a un trabajo. Entonces esas personas, no importaba si esas personas estaban ilegal o no estaban ilegal, esas personas podían casándose con un residente, con un ciudadano, ajustaban su estatus y se quedaban dentro de los Estados Unidos. Esa es la ventaja que da la sección 245I, y posiblemente se está hablando ya de formar un híbrido entre la sección 245I y el registro, o sea, aplicar estos dos, y dicen que estos dos conformarían casi el 70% de la inmigración indocumentada que ahora mismo está en los Estados Unidos. También se está hablando de la reconciliación. Se está hablando de la parte número 3 es la reconciliación. Ya la Cámara de Representantes se había hablado con respecto a la reconciliación, que propone recuperar miles de residencias no utilizadas de años anteriores para hacerlas de ellas disponibles a titulares de visas de alta calificación. O sea, todas esas visas que se han perdido las quieren implementar en el área de trabajo y recuperar todas esas visas en el área familiar y en el área en el área del empleo y dárselas a los empleados calificados. Pero todavía no se sabe a ciencia cierta qué se podría hacer con respecto a esto. También se está hablando de una disposición para permitir que algunos solicitantes de la residencia puedan pagar una tarifa extra para así quedar exentos de la cuota de su país en su totalidad.
diciendo que tú pagas una cantidad de dinero, entonces tú pagas una cantidad de dinero, tú puedes acelerar tu situación migratoria. Y también se está hablando, que es la parte número 4, que es anular la decisión de la parlamentaria. También se está hablando de anular la decisión de la parlamentaria porque los demócratas, si ellos quieren, ellos pueden decir anular la decisión de ella, irse a votación. Si tienen la mayoría con la vicepresidenta Kamala Harris, ellos pueden olvidarse de lo que dijo la parlamentaria y presentar el proyecto en el pleno para su discusión. También pueden despedir a la parlamentaria. Entonces, hay diferentes opciones, o sea, todavía la reforma migratoria no está muerta, es posiblemente que ahora esté mucho mejor que antes, pero está de una diferente manera. Así que este es el plan B de la reforma migratoria. Dicen, hay una pregunta que nos llegó a través de nuestro WhatsApp relacionado con la reforma migratoria y dice aquí que se incluye a los F4 que están fuera de Estados Unidos. No, todavía no se está hablando de nadie que está fuera de fuera de los Estados Unidos. Dentro de la primera plan de reforma que había, se estaba diciendo que se pretendía hablar incluso hasta de la visa B de Víctor, que de V, que sería una visa que le permitiera a las personas que tienen un procedimiento de residencia pendiente fuera de los Estados Unidos ingresar a los Estados Unidos con una visa temporaria para visitar a sus familiares y para que puedan ajustar el estatus. Eso se habló dentro de los planes, pero eso fue dentro de los primeros planes que se hablaron que ya definitivamente no van. Y por ejemplo, aquí también hay otra pregunta referente a los trabajadores temporales con visa H2A. ¿Usted cree que puede ir en la reforma? Sí, todavía lo que se está haciendo, las visas de trabajo son un poquito complicadas. Eso es lo que están haciendo ahora. Se habló también, hay otro proyecto, ese es otro proyecto que tienen los republicanos, que es utilizar todas las visas que no se han utilizado para dársela a las visas H, a las visas de trabajo, para limpiar esa categoría y quitar los años de espera que tienen países como la India, como tienen China, que producen mucha mano de obra, para que puedan ingresar más profesionales a los Estados Unidos. Eso es lo que se pretende hacer, vaciar esas categorías y aumentarle el cupo, porque sobre todo en la categoría de la visa de trabajo, en los primeros 2 días que esas visas están disponibles, inmediatamente se acaban, porque solamente creo que son 66,000 visas a nivel mundial. Y bueno, señores,